un placer que nos acompañe. Gracias por la invitación. En el día de hoy. Vamos a poner al tanto a nuestra audiencia. Está invitado Juan Fagundes, abogado penalista, como presidente de la Asociación de Penalistas, además, que han planteado, bueno, objetivos, ¿no? Se han unido con objetivos claros ante los desafíos que entienden están enfrentando por estos tiempos. Tanto para preguntarle. Lo primero y lo que está más en el imaginario colectivo, si me permite, ¿no? Esa cosa de que los penalistas, lejos de ser un grupo de profesionales vulnerables, uno los imagina totalmente en el otro extremo, ¿no? ¿Tienen desafíos? ¿Necesitaban asociarse? Sí, yo creo que sí. Hace años que necesitábamos asociarnos. Y lo que no se pudo hacer en 40 años se hizo más o menos en el efecto producido por el nuevo código en los 3 que lleva de vigencia. Rápido. El código anterior se plasmó y se votó en dictadura. O sea que se imprimió, se puso a rodar y cada uno lo fue adecuando a su manera y todo lo más. Un código que tenía muchos defectos, siempre bregamos por cambiarlo, siempre bregamos por el sistema acusatorio, etcétera, etcétera. Viene este proyecto que se aprueba y la esperanza nace en que va a ser un código más abierto, con más posibilidades de ejercer una defensa con la persona en libertad, dentro de las posibilidades, para trabajar en la búsqueda de pruebas, porque va a ser un contradictorio entre la Fiscalía y la defensa, con un juez que no sabe nada. Que no va a ser parte. Que no es parte, escucha, y después toma una decisión, etcétera, etcétera. En los hechos, ¿cómo se dio este equilibrio supuesto? En los hechos, la Fiscalía, que es una de las partes, ha dominado el ejercicio de este proceso, ha impuesto determinadas interpretaciones de las normas, todas favorables al ejercicio de la Fiscalía, ha incorporado sistemas y ha desarrollado determinadas políticas de ejercicio que a la defensa el objetivo es anularla. Pero si anulás la defensa, o para anular la defensa tenés que pisotear garantías. Bien, primero, ¿qué es anular a la defensa? ¿Acaso es impedir a la defensa? Anular a la defensa significa, por ejemplo, que la Fiscalía, que es la que lleva adelante la investigación, sí, que tiene un tiempo prolongado para investigar, tiene 1 año más 1 año más, si fundamenta la necesidad de seguir adelante, se entendía que como tal iba a poner en conocimiento de la persona investigada, salvo medidas reservadas como pincharle el teléfono, no seamos tampoco inocentes, hay medidas que son reservadas y que se comprenden. Pero que iban a poner una vez que estuviera la investigación abierta al sujeto que designara defensa, se acercara a la Fiscalía, compartiera con el fiscal notas, pruebas, con 3 o 4 objetivos. 1, que el ciudadano supiese que había una investigación abierta contra él y de qué se trataba. 2, que el ciudadano tuviese defensa de oficio, defensa particular, para aportar lo que creía que podía ayudarlo en esa investigación en su contra. 3, presentar prueba para decir esto es una calumnia o simulación de delito y lograr el archivo antes de que esto sucediese o se convirtiese en algo peor para este ciudadano. Todo eso se lograba a través de visitas a la Fiscalía para ver la carpeta de investigación, pedirle prueba a la Fiscalía para que ante organismos oficiales o no oficiase para conseguir prueba que nosotros no podemos conseguir, etcétera, etcétera.
Todos esos pasos se han complicado. Para pedir hora para ver la carpeta, no ya al fiscal, está bien, tiene mucho trabajo, llamas a un número telefónico. Después de que te atiendan, ante la insistencia, yo personalmente he llamado 15 veces, he mandado mails, etcétera, etcétera, podés llegar a que te atiendan y te fijan una entrevista. No importa la urgencia que vos tengas, importa la agenda de la fiscalía que te pueda atender. Depende de cada fiscal, o a los 4 días, o a la semana, o a las 2 semanas. Luego tenés que ir a esa entrevista teniendo bien claro tu objeto, que es, bueno, yo quiero copia de la carpeta, llevar un pendrive, te dan la carpeta, un funcionario de la fiscalía. Si vos querés entrevistarte con el fiscal, hay que pedir hora, hay que ver cuándo te da hora, por un tema de trabajo o de, ¿cómo te podría decir?, sobrecarga de trabajo, etcétera, etcétera. Si pedís una prueba, no hay una devolución de eso, por lo menos en lo que yo he vivido y colegas, de que te llamen para avisarte que la prueba está pronta o no, etcétera, etcétera, para no estar molestando, llamando o perdiendo el tiempo a ver si la prueba está o no. Es simplemente mandarte un mail, lo que usted solicitó ya se hizo, no se pudo hacer, o no lo vamos a hacer. Porque la Fiscalía tiene, dentro de sus potestades, no diligenciarte la prueba. Entonces ahí tendrías que ir al juez a pedírsela, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que yo te lo cuento así como un cuento, pero ¿qué pasa? ¿Eso qué hace? Ir rompiendo con la base del código, que era tener este tiempo con la Fiscalía para o llegar a convencer a la Fiscalía de que no hay causa criminal, sí, o llegar a un acuerdo viendo que tu cliente está muy comprometido y puede beneficiarse con un acuerdo, o decidir ir a juicio. Bien, pero todo eso que usted relata, que se ha roto evidentemente, esa fluidez, sí, no se está dando en los hechos. No Bien. está. Es porque es por culpa del propio código, es porque hubo falta de recursos para implementar como debería haberse implementado el nuevo código, o es por falta de preparación, tanto de fiscales como de defensores, para enfrentarse al nuevo código. Creo que esos serían escenarios diferentes. Sí, sí. Todos esos escenarios están presentes. Todos. Se da todo, junto. Se da todo. No es una cosa. Pero los 3 escenarios que más o menos tú acabas de decir están arriba de la mesa. Y supongo que además no debe ser el mismo esfuerzo para un defensor público que ejerce como tal, que se lo designan además, ¿no?, los casos, que para un penalista de trayectoria como usted. Cuando le suena el teléfono a un fiscal, No. ¿corre igual? No, ¿en qué sentido? A ver, la defensa... Poniéndome en el lugar del defendido, ¿no? Del que necesita sí, bueno, del cliente. El 90% más, el 95% de los casos son atendidos por la Defensoría de Oficio. Es histórico, ¿no? Tal vez antes era un 90%. Son atendidos por la Defensoría de Oficio. La Defensoría de Oficio está permanentemente en la Fiscalía, un grupo en la Fiscalía que atiende todo lo que pasa todos los días. Después hay un grupo que atiende en la audiencia y otro grupo que atiende para juicio. Más o menos creo que es así. La Defensoría de Oficio, que trabaja con la flagrancia, o sea, los hechos, la flagrancia no, pero en la mayoría de los hechos que suceden todos los días, sí, sí, arrebatos, hurtos, bla, 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 es la que... Y tiene otro tipo también de delitos, como homicidios. Es difícil que tenga una gran estafa o lo que fuere, porque ahí donde interviene el dinero hay gente que tiene capacidad de pagar defensas privadas. Pero no estamos dentro de un caso de flagrancia. Casi siempre
esos tipos de delitos se van investigando, por lo tanto la gente tiene tiempo de decidir si va a un abogado de oficio, si puede pagar uno particular, etcétera, etcétera. Si tu pregunta es si hay, ¿cómo te podría decir? Ventajas entre contratar a un abogado privado y a un abogado de oficio, y eso va a depender de qué abogado contrates o de qué abogado de oficio te toque. Hay muy buenos, buenos y más o menos. En los privados hay muy buenos, buenos y más o menos. Y no quiere decir que el más bueno te cobre más, porque hay muchos muy malos que cobran más que los muy buenos. Que han tenido marketing, buen marketing. ¿Eh? Porque han hecho buen marketing. Sí, claro. O porque la gente confía y se equivoca. Por eso también yo incluyo la variable abogado y conocimiento del abogado en que esto tampoco funcione bien para el abogado. Porque hay abogados que han entrado a ejercer en este proceso creyendo que era un juicio del CGP. Es oral, es igual que en el CGP y vienen a trabajar y los hacen puré. Porque hay una técnica en esto muy diferente a lo civil y hay que saber que ese es uno de los principales objetivos, por lo menos de esta presidencia, de generar cursos de enseñanza práctica para no ir con un escarbadiente contra gente que está muy bien preparada. Sí. Hoy, ¿no? Porque convengamos que también los primeros en quejarse y en plantear los desafíos fueron los fiscales. Ahora, permítame una pregunta mirada de afuera, ¿no? Tal como usted plantea la situación y tal como se advierte, no hace falta que usted lo diga, pero obviamente la Fiscalía pareciera estar como más abroquelada en esto, ¿no? Mucho más. Bien. Entonces, ¿de afuera es equiparar la fuerza corporativa? No. A ver, ellos podrán tener una visión corporativa porque además son un organismo. Nosotros somos todos profesionales independientes. Pero a través de esta asociación, ¿no buscan un poquito nosotros equilibrar fuerzas? Bueno, nosotros lo que buscamos es que se cumplan las garantías constitucionales que se supone que este código amparó. Bien. Y que cada vez se vienen perdiendo más, inclusive con los últimos proyectos de ley. Esto es, si vos esperabas hacer el juicio en libertad, cada ley que ha salido dice que, voy a poner ejemplos, delitos sexuales. Si tú sos acusado de un delito sexual, se te tiene que imponer prisión preventiva. Se acabó el espíritu del código. Delitos de droga, ponele, estoy X. Vas a ser formalizado con prisión sí o sí. La prisión en el elenco de medidas que se te pueden imponer cuando te formalizan, o sea, cuando la investigación... Al final es como que la preventiva prevalece. Es la 12ª medida, es la última. O sea que las otras 11 las quitaron. Bien. Permítame abrir al panel, Fagundes, si le parece, no. Y arranquemos con el panelista de la casa, ¿no? Penalista de la casa, que además es panelista. Sí, comparto con Juan plenamente. De hecho, yo integro esta asociación y evidentemente, como bien lo explicó Juan, no voy a tratar de reiterar sus palabras, pero indudablemente lo que hay acá, yo no sé si es una balanza donde se mide de repente el peso o el poder, sino que en realidad lo que hay es un anhelo. Yo soy más joven que Juan, pero Juan, como bien lo dijo hoy, más o menos, esto viene de hace ya unas 3 o 4 décadas, pero se necesitaba una asociación de estas características. ¿Por qué? Porque el funcionamiento del nuevo código fue cambiando paso a paso, pero en ese paso que fue cambiando en las 3 patas, los 3 operadores jurídicos que hay, que son los jueces, los fiscales y los abogados defensores, los abogados defensores han quedado bastante relegados en estas 3 patas, por un montón de cosas, que no vamos a echarle la culpa a nadie, pero la realidad es esa, y lo que se busca claramente no es que cada uno de los defensores particulares vaya a golpear a la Fiscalía y plantear su problema, sino que en una asociación se haga, lógicamente, una propuesta y se plantee en lo que es lo general, lo que hace al ejercicio de la profesión del abogado defensor. Nosotros somos un poco mal vistos a veces, lamentablemente, cuando uno hace determinado tipo de reclamos. Pero lo que se tiene que entender acá es que la justicia funcione y que funcione en base a este nuevo código que hay.
No se pide ni más. Pero las tortas se hacen con determinados ingredientes. Te Está faltan bien. huevos, no te va a salir una Bueno, torta. pero si vos querés hacer una torta de chocolate, hacela de chocolate, no la hagas de chocolate y le pongas un poco de crema. Es lo mismo que te estoy diciendo, o sea... No, porque cuando se formó este código lo que se pensaba era que iba a haber igualdad de posiciones, en tanto a la defensa como a la fiscalía, y un juez neutral, que era diferente anteriormente, que el juez era el que era parte, porque era el que... Se pensaba que iba a ser más garantista por buscar una palabra que de alguna manera... Una resuma garantista, el pero espíritu, ¿no? esas garantías, como bien explicó Juan, se han ido perdiendo en el camino en pos de o una celeridad o que la fiscalía tiene mucho trabajo o lo que fuere, que no es ni culpa de los justiciables ni de los abogados defensores. Las garantías se tienen que mantener. Después hay un tema de recursos, de que determinadas cosas se están haciendo mal o lo que fuere. No es un problema de esta pata de la defensa, es un problema, en todo caso, del Poder Ejecutivo para más recursos, de la Fiscalía General de la Nación. Pero lo que sí se tiene que mantener es el equilibrio entre las partes que no se está manteniendo. A mí hay una cosa que me dejó también un poco como que nerviosa leyendo alguna entrevista que le hicieron a Fagundes, es el tema de cómo algunas de las pruebas que presenta la defensa son desestimadas o ridiculizadas. Sí, No sé si fue esa la palabra, pero... Sobre todo, ninguneadas. Ninguneadas, Sobre todo ahí en sede de pericias pasa eso. O sea, acá sigue la mente de que lo oficial La pericia del ITF. es verdadero y lo privado está hecho como un traje a la medida. Está en la mente de los jueces, porque son en definitiva... También, sí, está también en la mente de los jueces. Yo tengo un fallo en donde no solo la pericia fue atacada por la defensa, la pericia por la defensa fue Sí. atacada porque tenía elementos realmente llamativos, sino que además que se hizo una contrapericia sobre la pericia y hubo un informe técnico de un psicólogo privado que la ataca desde el punto de vista técnico, que la defenestró. Y en el fallo del señor juez Se le da la validez. dice que la perilla presentada no sé qué tiene el carácter de oficial y esta cede el carácter de oficialidad. Lo dice, está escrito ahí. Y eso es como un prejuicio que viene, se arrastra con el tiempo. Sí. ¿Y por dónde va? ¿Por qué? ¿Por qué eso de que lo Y oficial... yo creo que viene por la ideología de que los abogados privados somos capaces de hacer cualquier cosa Claro. para ayudar a nuestros clientes. Lisa y llanamente. Y no importa que la pericia oficial, en este caso puntual, sea una vergüenza, pero es oficial. Trabaja para el Estado, no tiene nada que ganar, nada que perder. Nosotros, como ganamos mucha plata con los juicios, Sí, pero también ponemos corre peritos para, que vengan a mentir. pero también corre para un defensor de oficio, le puede tocar una situación Los así. defensores de oficio se apoyan en las pericias del ITF. Pocas veces las personas que defienden los defensores de oficio tienen plata Claro. para hacer pericias que salen 500, 1000, 1500 dólares. Estamos un poco regalados, ¿no? Con eso que usted estaba explicando. Si tenés plata, no tanto. Bueno, a menos que te toque un juez que inevitablemente le dé la derecha a la pericia oficial del ITF. Hay pericias, Cuando está mal hay hecha. pericias Por eso, claro, cuando está mal oficiales hecha. del ITF, muy buenas. Estamos de acuerdo, cuando Estoy está mal hecha, hablando digo. de una circunstancia, para poner un ejemplo. Sí, yo también conozco casos. O sea, las cosas que funcionan bien, bárbaro, vamos a extenderlas. Las cosas que funcionan mal. En este rubro del derecho, que es penal, que desarmás una familia, que mandás un tipo a que lo violen en la cárcel, que le peguen, que en la fila, en la cola de la cárcel le extorsionen a la familia, etcétera, etcétera. En este mundo no podés ser tan descuidado cuando decidís mandar a alguien preso. Por aquí. Bueno, Abogado. yo no soy abogado penalista, Pero abogado al he fin. trabajado en otras ramas, así que voy a hablar con cierta ajenidad del tema, pero desde afuera, y viéndolo muy desde afuera, siempre me ha llamado la atención, y acá va la pregunta, ¿cómo no se han asociado antes? Entre otras cosas, porque en el Uruguay debe ser de los pocos países donde el delito de prevaricato solo se aplica a los abogados, o sea, y no a los jueces y a los fiscales, que es donde debería estar la lupa. O sea, yo no entiendo cómo eso, los colegas abogados nos lo dejamos o lo permitimos toda la vida. Y supongo yo que una de las cosas que van a hacer o tendrán en la agenda los colegas acá es tratar de, en un futuro cercano, elevar algún proyecto de ley en la materia. Esa es una de las preguntas. La otra,
Yo veo que hay un motivo y una causa grande de toda esta movida, que es obviamente el nuevo Código del Proceso Penal. Pero la pregunta es si el tema del caso de Operación Océano no fue un disparador más, y un disparador muy importante, porque hizo que se juntaran muchos abogados en distintas causas donde vieron que estaban en una situación de cierta indefensión frente al poder de los fiscales. Bueno, en lo primero, perfecto, hay una comisión proyectada dentro de la asociación que se llama Comisión de Proposición de Proyectos de Ley, que justamente no hay una sola norma directa ni a fiscales ni a jueces desde la creación del Código Penal. Podés introducirlo en alguna norma que después, en la disquisición dogmática, la que después te patean por un rapiñero, pero en la disquisición dogmática de estos personajes te dicen no encaja en el tipo, pim, pum, pum. Y siempre aparece alguna renuncia antes que una tipificación penal. Lo tuvimos en el problema de la fiscal de Carmelo con el fiscal Díaz. O sea, fue un caso donde perfectamente alguien pudo haber planteado algo en algún momento respecto al prevaricato, ¿o no? Podría. En lo segundo, las comisiones están para pensar en esas cosas. La segunda pregunta que tú me hiciste, que tiene que ver con el disparador, esto se empezó a mover antes de la operación, esta última etapa que logró la asociación. Empezó antes de la operación. Lo que la operación Océano produjo fue que muchos abogados que todavía no habían entrado en una pelea tan desigual con la ley, ya no siquiera con la fiscalía, sino con la ley, se dieran cuenta de que hay un mundo penal muy complicado, y eso tal vez lo que produjo fue que vinieran a la asociación. Ajá. El disparador de la asociación nos provocó a aquellos que venimos haciendo penal, pasamos del código viejo al código nuevo, con una esperanza enorme. Yo lo digo, yo era un defensor de este código, tenía algunas cosas, dije, bueno, andando, pero andando, como decía Carlos bien, andando se ha ido desmejorando en virtud de las interpretaciones y yo a esto no le atribuyo una nota negativa, sino que fue así. La Fiscalía está mejor preparada, la Fiscalía está todo el día, en todo el país, arriba de esto, y más después de la nota de búsqueda del otro día del fiscal de corte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sí, podemos ir y podemos decir, vos acá, esto, pero nos tenemos que preparar. Porque yo lo que mejor quiero es un fiscal preparado, que no viole la ley. Que no viole la ley. Ah, pero Fagundes, ¿usted qué está diciendo? ¿Que hay fiscales que violan la ley? Hay cosas que estamos discutiendo por problemas que están teniendo colegas, que las estamos viendo y vamos a ver si podemos planteárselas al fiscal de corte el día viernes que nos recibe a las 14 horas. ¿Tiene que ver con la manera en que interpretan las instrucciones No, dictadas? interpretar la instrucción la podés interpretar bien o mal, te podrás quejar o no ante la Fiscalía de Corte o apelarás o no ante un juzgado que fue motivado por una Entonces, ¿por dónde interpretación de va? la Fiscalía que está. Entonces, Esto es distinto. Estos son problemas de base que los colegas están planteando en estos días. ¿No los puede trasladar? No. Bien. ¿Vamos por acá? ¿Les parece? A ver, Selva. Yo escuchando a Fagundes digo, qué vulnerables que somos los Por ciudadanos. supuesto, por supuesto. Porque en realidad, no solamente por tu última frase, ¿no? De si tenés plata y podés pagar un buen abogado, tenés más Es la suerte. verdad. Entonces, de verdad, es un temón. No es un tema Pero a ver, para tomarlo justicia para pobres, justicia desaprensivamente. para ricos no es una frase inventada el mes pasado. No. No, es pero histórica. si uno piensa en términos reales de lo que está pasando, Es lo así, que se injusto. supone que se ha avanzado en algunas Claro. áreas, uno pensaría de que, bueno, de que hay ciertas garantías que efectivamente se cumplen y que no solo dependen de si se tiene o no se tiene. También me queda rondando por la cabeza que la información es poder. Y si los abogados no están informados, y si se les retasea, por ejemplo,
esto que tú decías, la información al expediente, etcétera, etcétera, cómo van a armar una buena defensa. Y también, capaz que porque veo muchas películas que me encantan de juicios, me doy cuenta cuánto se puede amañar un juicio y cuánto, quizá algo de lo que decía hoy Pablo Casas sobre, está en la raíz de algunos prejuicios, que es la mala fama que quizá puedan tener los abogados en función de esto, de los estereotipos que se han armado, ¿no? Pero también esos estereotipos sirven para un lado y para el otro. Es decir, también he visto películas donde los abogados defensores son los que han salvado a un tipo de la pena de muerte, por ejemplo, porque todo ha sido amañado durante el juicio. Entonces, yo digo, estamos sobre un terreno donde el tema de los derechos humanos está como ahí sobre la mesa. El tema de no acusar falsamente y capaz que hacerle pasar un martirio a una persona porque se la encarcela y se le pone la etiqueta, también está sobre la mesa. Y nada, yo lo único que tengo para decirte es que saludo que la asociación se haya constituido, saludo también la preocupación y que esto tome estado público para que se corrija, porque de alguna manera me pongo en el lugar de los que han sido falsamente acusados. Y también una pregunta que me hago es, ¿cuánto tiene que haber de formación? Quizá también en la propia universidad, cuando se prepara a los abogados, para que estos temas, no sé, te lo pregunto a ti. A ver, Faúndez. ¿Cuánto? Dos cosas. Yo no estoy en política, no hago política. En mi casa es un parlamento, pero no estoy en política partidaria, más allá de que tengo mi corazón, mis ideas. Yo he hablado con gente que está en la política y le dije, nada es fácil de subsanar en este país, porque vos tocas un botón y empiezan luces por todos lados que no entendés, pero que tienen que ver con la consecuencia. Yo les decía que una manera de hacer la justicia más justa desde el punto de vista económico, o sea, si no tenés plata y si tenés plata, era que se cambiaran los impuestos estos de el Fondo de Solidaridad y todo lo más, que tiene que ver con la universidad, pero bueno, que se cambiaran. Y los profesionales dedicásemos cierto tiempo a atender gente sin recursos. Y que se hiciera un fondo, además, para pagarle las pericias. Entonces nosotros trabajar de turnos, ponele yo tengo que atender 4 asuntos al año o un juicio al año, porque una cosa es un asunto, otra cosa es un juicio, lo que fuere, se puede hacer gratis para la persona, que la persona acceda. Me pongo yo porque soy el que está planteando la idea. En Estados Unidos hay muchos pro bono que Se trabajan llama el pro bono. Mm. ¿Está? Pero acá te lo cambio por los impuestos, ¿no? Bueno, pero Porque acá te ponen el pro bono y te suben los impuestos. No sé si me explico. Sí, se entiende. Además que justamente el Fondo de Solidaridad tiene que ver con la posibilidad de que vengan a estudiar, sí, ¿no? Bueno, o el IRPF o lo que sea. Por algún lado me vas a tener que motivar. Está bien. ¿Por qué? Porque yo pongo todo el estudio al servicio de alguien que necesita, porque va a ir a juicio, alguien, y va a necesitar una orientación y todo lo demás. Y bueno, que haya un fondo para pagarle las pericias, o como sea. ¿Y qué respuesta Entonces ahí tuvo? equiparás un poco la brecha. ¿Entendés? Eso no existe. ¿Pero lo planteó? Lo hablé con gente que me dijo, qué buena idea. Te llamamos. No, ni que Ni te eso. llamamos, no. Pepe. Sí, Juan, creada la Asociación de Abogados Penalistas que tú presidís y con todo lo que acabas de contar, ¿ya han mantenido una reunión, un encuentro con la agrupación de fiscales, la Asociación de Fiscales, o lo van a mantener? Tuvieron elecciones el año pasado, creo, a fines de diciembre. Nosotros tenemos una reunión con el fiscal de corte el viernes. El jefe. Está bien. Después vamos a pedir una reunión. Viste que acá los canales, si no la gente se pone media, viste, hay que seguir los canales. De la Defensoría se me acercó una integrante de la Defensoría que sería bueno tener una reunión, la vamos a tener. Después suponemos que podemos tener una reunión con la Asociación de Jueces, con la Corte, etcétera, etcétera. Y vamos a tener, cuando estemos un poco más avanzados, con el Parlamento, con
la Comisión de Legislación. Porque acá se ha legislado en cosas muy importantes, arrasando derechos y garantías muy importantes. Entonces, no hay que volver atrás, pero hay que corregir temas que son realmente no solo inconstitucionales, porque esta palabra ya está gastada, sino que son injustos. Yo recuerdo al propio Chediak en su momento, presidiendo, ¿no? La Corte pidiendo perdón por adelantado por algunos errores que eventualmente iban a ocurrir en la implementación del nuevo. ¿Lo recuerdan? Del nuevo código. ¿Quedó corto con algunos errores? Sí, yo he tenido experiencias complicadas, ¿no? Bien, reflexión final, Faúndez. Estamos para sumar. ¿Así lo van a entender también desde Fiscalía o lo van a ver con o sea, mala cara esta asociación? No, a ver, yo soy una persona muy transparente. La gente que integra la asociación me puso ahí porque coincidían en que soy un tipo que no tengo dos caras y todo eso. Tengo lugar para dos caras, pero no las tengo. Y en la Fiscalía más o menos me conocen. Yo no tengo ninguna tirria contra nadie. Son 30 años, ¿no? Ya 30. de ejercer la profesión. Y no tengo ninguna tirria, no me gustan las injusticias, no voy corriendo con una denuncia a nadie, voy a plantear los problemas que hay, los que tiene que solucionar la Fiscalía, los que los solucione la Fiscalía, los que nosotros podamos colaborar a las órdenes y al legislativo mostrarle que hay leyes vigentes que son injustas, te diría que son de corte fascista, aunque pretendan Sí, aunque proteger derechos, porque vos no podés proteger derechos arrasando los derechos de los demás. Vos reforzás tus derechos, pero no le quites a los otros los derechos. clarísimo. Un placer, como siempre, Gracias por la invitación. tenerlo aquí en el programa. Gracias. Hacemos una pausa y volvemos con otros temas.